Bueno, amigos oyentes, vamos a continuar aquí en Infoanálisis. Esta mañana nos honra con su presencia una de las mujeres que ha logrado mayores éxitos en su carrera profesional. Y me explico por qué. Ha ocupado nada más que ha ocupado el cargo de Procuradora General de la Nación. Ingresó en la política, logró ser diputada de la República con una cantidad de votos que la ubicó como la más votada. También fue candidata a la presidencia de la República y actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Estoy hablando de la abogada Ana Matilde Gómez. Buen día, ¿cómo está usted, Ana Matilde? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, señora Adames. Buenos días a Camila, al señor Murgas y a todos los que nos acompañan, igual que sus oyentes en la mañana de hoy. Aprovechando que usted hoy día se dedica a la docencia como decana, hay una figura muy temida por ciertos políticos. Estoy hablando de la ley de extensión de dominio. Esto tiene que ver mucho con los bienes obtenidos de manera ilícita, o que son dineros sospechosamente logrados. Y esto también se vincula a lo que es la persecución de activos no justificados, que no únicamente tienen que ver con narcotráfico, sino las muchísimas personas que como funcionarios públicos incursionan en delitos financieros, esto es, desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el temor que tienen de aplicar esta ley de extinción de dominio, señora Gómez? ¿Y qué es? ¿Qué implica la extinción de dominio? Correcto, porque estoy viendo que se está tratando de evitar. Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. En el periodo en el que yo tuve el privilegio de ser diputada de la República, en efecto, presenté un proyecto de ley que nunca llegó al primer debate como tal. Bueno, al segundo debate, porque no salió del primer debate más que de una subcomisión. Y lo que yo pude percibir de la ley de extinción de dominio, lo que se propone es una jurisdicción especial, es decir, que haya un tratamiento distinto para los bienes que se presumen mal habidos que para la persona que incurre en el delito. Es decir, que indistinta, lo que busca la extinción de dominio es poder tener el juzgamiento de los bienes aparte de la persona. Lo cual quiere decir que si, por ejemplo, la persona, el brazo de la justicia no lo alcanzara y saliera impune, no será el mismo destino de los bienes, si fuera el caso. O sea, serían cosas separadas. Eso es la extinción de dominio. En mi propuesta estaba completo. Yo presenté una jurisdicción completa. O sea, todo un procedimiento con los tribunales y todo lo demás. No he leído la que ha presentado el gobierno en este momento, pero creo que debe ir por la misma línea porque hacia allá es que han avanzado todos los países que lo tienen. Y lamentablemente, ¿por qué no lo debaten? Yo siento porque hace rato que hemos caído en este país, como en tantos otros de América Latina, que tienen la desafortunada incursión del dinero mal habido en la política, del narcotráfico, de la corrupción, ha penetrado la política, que los actores políticos terminan trabajando para sus benefactores o sus auspiciadores y se miran en el espejo de la posibilidad de estar enjuiciados de esa manera. Entonces, por supuesto, cuando uno no debate sobre principios, sino sobre intereses, los intereses, hay conflicto de intereses, por eso no lo debaten. Entonces, la extinción de dominio es como una medida cautelar sobre los bienes o es definitiva. Más que una medida cautelar porque no es accesoria. La extinción de dominio es en sí mismo un proceso. Es decir, deja de ser accesorio. Ahora, en la forma que está, los bienes se tratan de manera cautelar. Por ejemplo, se tratan de manera accesoria a la persona y a su proceso. Lo que busca la extinción de dominio es que los bienes sean el proceso en sí mismo. O sea, que el proceso caiga sobre los bienes. Tú tienes que demostrar, porque yo voy a presumir, como se presume desde el 95, se invirtió la carga de la prueba en materia de narcotráfico, por ejemplo, y si yo te agarro por narcotráfico, tú me tienes que demostrar que todo lo que te rodea a ti, ¿cómo lo obtuviste? Porque si es un caso de narcotráfico, yo presumo que todo lo que tienes viene del narcotráfico. Esa es la inversión de la carga de la prueba. Entonces, no es que dice, bueno, que me tienen que probar. No, tú tienes que probar porque ahí hubo una inversión, ¿sí? Ahora, eso podría darnos algún tipo de aspiración a que haya la aplicación de la justicia de una forma más eficiente para aquellas personas que se dedican precisamente a enriquecerse de manera ilícita. ¿Habría mayores garantías de que se le va a llevar realmente ante la justicia? Sí, no solo es la eficiencia, como usted bien dice,
es el enfoque correcto de un negocio mercantil. Porque mientras se siga pensando que el crimen organizado no es una organización mercantil fundamentada en transacciones y contablemente estructurada, no se le va a golpear donde se le tiene que golpear. Y las ganancias, que es lo que hay que golpear, las ganancias siempre siguen sustentando, cambian los actores, pero el negocio sigue. Es decir, sale un capo, entra otro, porque ellos están jerarquizados. Cuando usted cree que ha hecho la gran captura y se lleva el de la cabeza, enseguida viene el número 2 y agarra la posición, porque el negocio está estructurado. Entonces, para poder golpear el negocio, que es lo que está haciendo tanto daño de manera transversal por toda la humanidad, por todo el mundo, hay que golpear las ganancias del sistema. Y a eso es lo que hay que apuntar. O sea, hay que entenderlo como él es un sistema parasitario. Y el que no entiende eso no está confundiendo y por eso no estamos siendo eficientes o efectivos en la persecución de ese delito. Oiga, usted fue diputada de la República. Hay un escritor mexicano que dijo con relación al Senado de México, donde usted sabe que hay una corrupción rampante y hasta terrible, él dijo que es difícil caminar por el fango sin ensuciarse, haciendo referencia a que era difícil que un diputado pudiera llegar, o en este caso un senador, sin salir manchado. Usted salió de ese cargo incólume, sin ningún tipo de tacha, ¿no? Es interesante, pero además usted sirvió como abrió una trocha, un espacio para que le sucedieran jóvenes, sangre nueva, como diputado de la República por el lado de la libre postulación. ¿Cuál es su opinión acerca de las reformas electorales? Porque a mi juicio ahí se impuso lo que se llama el gatopardismo, ¿se acuerdan? ¿No? El gatopardismo no es otra cosa que hacer cambios para que nada cambie, ¿no? Entonces el gatopardismo aquí una vez más se impuso en Panamá, porque a mi juicio incluso tomaron de tontitos a muchísimos panameños que trabajaron, laboraron gratuitamente para lograr un cambio, y al final del camino lo que olvidaron es que eso tenía que ser aprobado porque le corresponde, que es la Asamblea. ¿Usted qué opina de los cambios, entre comillas, que se propusieron y que se han malogrado, señora Gómez? Sí, Camila, ¿vas a agregar algo a la pregunta? Quería agregar algo a la pregunta, y es que usted estuvo en la Asamblea cuando se dieron las reformas de 2017, que en esas sí hubo una cantidad de cambios importantes, como que se acortó el proceso a cuestión de un par de meses, que se puso el tope de los 10 millones de dólares. Sí fueron cambios fundamentales. Y se logró, y uno que no te olvides, Camila, y logramos con mucho esfuerzo que se creara por ley, que se le diera rango legal a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aceptando el foro y etcétera, que ahora está demandado. Ajá. Si eso complementa la pregunta, voy a la respuesta. Por favor. Sí, mi pregunta es, ¿qué cree usted que pasó? Que en ese caso se pudo y ahora nada. Son las voluntades políticas siempre. En esto son siempre temas de voluntades políticas e intereses mezquinos que se cruzan. Yo en esta oportunidad me correspondió, aunque no era diputada, estaba en la Comisión Nacional de Reformas Electorales representando dentro del foro Ciudadanos pro Reformas Electorales, que es el ente de sociedad civil, o sea, el ente que no es del Estado, que forma parte de la comisión junto con los partidos políticos y el Tribunal Electoral, como entes consultivos de acuerdo a la ley. Me tocó representar uno de los 4 pilares. El Foro Nacional, el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales tiene 4 pilares: la academia, los trabajadores, los empleadores y las ONG o las organizaciones de sociedad civil de distintos temas, y ellos alternaban su representación en el foro. Bueno, representando a la academia tuvimos esa participación, como usted bien dice, de más de un año, todas las sesiones que hubo. Claro que uno siente que ha sido una burla porque, a ver, los entes consultivos, uno sabe que todo lo que uno propone no tiene por qué ser ley, pero lo que uno esperaría mínimamente es que no te den la vuelta creando una mesa técnica cuando el trabajo que se hizo durante un año era un trabajo técnico. Así que yo considero que las reformas, nuevamente, se pierde una valiosa oportunidad de avanzar. Cuando el camino es largo, los pasos no pueden ser cortos. Hay que andar deprisa, o tal vez sin prisa, pero con paso firme y con pasos agigantados. Y yo siento que nos quedamos otra vez cortos, porque hay cosas que trabajar. Y permítame, por ejemplo, decir algo que para mí sería imperdonable que no lo mencionara en este momento, y es el tema de la vuelta que le han dado, que le siguen dando al tema de la paridad. De nada sirve la creación de una sección
de paridad como se ha hecho ahora, para que haya alternancia, que en las postulaciones, tanto de partidos como por libre postulación, todas las postulaciones conlleven la cremallera o la posibilidad de que esté un hombre y una mujer. Si la mujer es principal, el segundo será hombre. Pero al final hay lo que se conoce como una norma que es de violencia estructural. Sí, podríamos explicarlo con mucho gusto, pero es que hayan dejado una frase que dice, palabras más, palabras menos, que si la Secretaría de la Mujer de los partidos certifica que no hay mujeres, se llenará la vacante o se llenará el espacio con otros aspirantes. Yo me pregunto, ¿qué burla más grande que esa? ¿Cuáles son los otros aspirantes si nada más somos los hombres y las mujeres? Entonces, esa es una válvula de escape para que no se fuerce a los partidos a buscar a sus candidatas mujeres, porque sí las hay. A las mujeres nos pusieron primero la barrera que no estábamos preparadas y nos educamos. Bueno, aquí está Camila, generación nueva, muestra de eso. ¿Qué más educada no puede estar? Mujeres que han ido incluso a estudiar más que la generación que antecede. Nosotras le abrimos un camino y ellas están súper preparadas. Que teníamos miedo, no tenemos miedo. Y seguimos teniendo una carga inmensa porque seguimos sacrificando pareja o familia, hijos o trabajo para optar por la política. Vamos a ampliar eso con Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, que hoy nos honra con su presencia aquí en Infoanálisis. Estamos analizando temas de interés nacional, como siempre, aquí en Infoanálisis. Viene más. Bien, continuamos platicando con Ana Matilde Gómez. Ana Matilde Gómez, no es que nosotros hemos sido generosos con las mujeres. Las mujeres llegaron y patearon la puerta para poder entrar a muchas cosas donde felizmente, dije patear la puerta, ojo, donde felizmente han logrado a pulso, ¿sí? El sitio que se merecen. Entonces, dentro de ese concepto de la paridad de género, usted expresó un término que creo que Camila se lo quiere preguntar. Adelante, Camila. Sí, explicar cómo funciona el sistema de cremallera. Sí, como otros sistemas que hay para garantizar las oportunidades, la paridad es un tema de equidad y al ser de equidad hay que buscar equilibrio. La cremallera, que es, bueno, simulando lo que es el zipper, ¿verdad? Que uno se va posicionando engarzado con el otro, lo que busca es que haya alternancia en la postulación. Es decir, que no haya dos personas del mismo sexo. Es que no solo favorece a las mujeres o no solo es pensando en las mujeres, también a veces hay mujeres que jalan a los hombres. Hay mujeres que tienen mayor popularidad y posibilidad de voto y al colocarla a ella en la postulación tiene que haber un principal y un suplente. Bueno, la idea de la cremallera o de la alternancia es esa, que donde se postula una mujer como principal se postule un hombre como suplente y donde un hombre es el principal haya una mujer como suplente, que las candidaturas sean presentadas en paridad con esa alternancia. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué hacen los partidos? A los hombres, porque recuerda que el proceso electoral, el sistema electoral es una concepción, es una propuesta que es androcéntrica, o sea, con el hombre como centro. ¿Por qué? Porque el hombre estuvo a sus anchas solo por muchos años allí, desde que éramos república, desde antes, pero vamos a empezar con el inicio de la república. 1903 los hombres participaban plenamente del ejercicio electoral. Las mujeres no entramos, y como dice don Nito, pateando la puerta, entramos en el año 46 con el voto universal. Ahí significa que hubo 43 años de ventaja de los varones sobre las mujeres. Para poder acortar la desigualdad, esa desigualdad histórica, lo que hay que hacer es aplicar medidas afirmativas. Las medidas afirmativas en materia legal, ¿qué son? Acciones que parecen discriminatorias positivamente, pero que se utilizan para equiparar a los desiguales, ¿sí? Es como, por ejemplo, en materia laboral, cuando usted dice, bueno, la carga de la prueba la tiene el empleador. Claro, porque él es el que tiene más recursos, usted es el que tiene abogado, usted puede tener el contrato, al trabajador no se le pide que lleve la prueba. Bueno, eso es una acción afirmativa. Bueno, aquí en materia electoral, definitivamente son las cuotas, la cremallera, son tipos de acción. ¿Qué es la cuota? Es decir, bueno, el tanto por ciento está reservado para mujeres. Eso ni siquiera lo tenemos. En muchos países que se ha logrado el equilibrio y que tienen mayoría o buena representación en los espacios de poder, en Panamá nada más tenemos el 18%. Creo que ahorita 14%, me parece. Bueno, la última que yo le, bueno, pero puedes estar más actualizada porque tú vives en el mundo informativo. Vamos, el 14% de representación en la esfera legislativa. Pero más aún, mire, la Universidad Santa María la Antigua, auspiciado por el Senacite,
publicó una investigación del doctor Luis Carlos Herrera y unos colaboradores en el que se demostró que en 70 años de vida republicana, o sea, en 14 procesos electorales en Panamá, solo 67 mujeres han llegado a ser diputadas principales versus 764 hombres. Una relación de 11 hombres por cada mujer que entra. Si ahí no hay violencia estructural, yo no sé dónde más la hay. Por eso era tan importante que el presidente entendiera que el veto en el tema de la paridad no era un tema de que ahí están y se les ha dado oportunidades y las mujeres están llegando. Sí, eso no es el punto. Es que hemos llegado dando trompicones. Tenemos derecho a que no haya normas que tengan una válvula de escape. Y ese artículo en el 135, donde arranca la sección de paridad, termina con esa expresión que le digo, que es una válvula de escape para que los partidos no se vean forzados, conminados, obligados a utilizar sus recursos para ir a averiguar por qué sus mujeres no se postularon. No es simplemente de que si no hay mujeres, bueno, se van con otros aspirantes. ¿Cuáles son los otros aspirantes? Si nada más somos ustedes y nosotros. Entonces, oiga, señora Gómez, aprovechando usted habla de porcentajes, ¿no? El Tribunal Electoral propuso un 15% para los candidatos a la libre postulación. Sin embargo, se desatendió esa aspiración del Tribunal Electoral, que me parece que lo defendió de una forma muy tenue el concepto, pero bueno, resulta ser que se aprobó un 7% por parte de la Asamblea Nacional, un incremento, pero el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la respuesta que dio cuando el veto fue que eso representa, el 7% representa el 100% del incremento. ¿Cuál es su opinión acerca de esa postura? Es que cuando a uno, esto me lo enseñó un diputado, cuando no te convienen los números, tú tienes que hablar de porcentaje. A ver, una estrategia, es una estrategia. Sí, eso pues no voy a mencionarlo aquí, pero bueno, lo menciono. Bebi Valderrama una vez me dijo eso en la asamblea. Me dijo, Matilde, es que cuando a ti no te convienen los números, tú hablas de porcentaje. Yo, qué interesante. Claro, ¿por qué? Porque del 100% ese universo, claro que a ellos les conviene hablar del 100% que se aumentó, porque en efecto era 3.5, si tú lo llevas a 7, aumentaste. Pero es que la lucha no era para que aumentaran nada más, la lucha era para que fuera más equilibrado. Y el equilibrio se busca en la distribución general. De ese 100%, aunque tú me des 15%, tú te estás quedando con el 85%. Claro que ahí hay una desproporción. Ahora, vamos a estar muy claros. La idea no es equiparar la libre postulación con los partidos políticos, porque entiendo perfectamente, y así está diseñado nuestro código y nuestra sociedad, sobre la base de los partidos políticos, la partidocracia. Hay una cultura de partidos políticos. Pero me gustaría decir algo más, y es que nuestro código electoral, nuestro sistema electoral, es un sistema mercantilizado, es un sistema excluyente y es un sistema antidemocrático. ¿Sí? Por estas dos sustentas la tercera. O digamos, es antidemocrático porque es excluyente y porque definitivamente está mercantilizado. No hay normas en el código electoral que realmente propendan al debate de las ideas, a las propuestas o a medir a las personas. De hecho, aquí hemos tenido aquí en las elecciones que acaban de pasar, un candidato que se pudo presentar a la presidencia de la República sin tener un plan de gobierno, sin tener una propuesta. O sea, esto no lo digo ni por malo ni por bueno, lo digo porque es un hecho que se puede históricamente documentar para decir cuánto la materia electoral está más basada en el financiamiento, más basada en el dinero, más mercantilizada en los espacios de poder que realmente en propiciar el debate de las ideas. Así que de salida nuestro código, nuestra reforma tiene que ser profunda. Por eso es que el veto se queda corto, porque es de corto alcance frente a un problema de mucha profundidad. Oiga, ahora, también hay que admitir otra cosa. También hay que admitir otra cosa. El veto solamente puede ser sobre el proyecto de ley que se le lleva al presidente. No sé, que ahí había un amarre por todos lados. Amarre por todos lados. Sí, oiga, sí, son nudos gordianos. Mire, señora Ana Matilde Gómez, aprovecho la pregunta, para preguntarle algo, un giro de timón. A través de los medios de comunicación nos tocó una vez más hacer nosotros lo que hicimos de conocimiento público, cosas que estaban escondidas debajo de la alfombra. Me refiero al proyecto del magistrado Sedalice, ¿sí? Que ha sorprendido a mucha gente por una parte, pero que contiene varias contradicciones proveniendo de un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia. Eso, por una parte, me gustaría escuchar su diagnóstico acerca de lo actuado por el magistrado Sedalice, el proyecto en comento, pero también me llama la atención el silencio del Colegio Nacional de Abogados, ¿sí? Que le corresponde a ellos emitir algún tipo de concepto al respecto. ¿Cuál es su opinión, Ana Matilde Gómez? Bueno, lo primero es que en efecto hay que reconocer que eso no es un fallo todavía, que es un proyecto y Sí, que pero en teoría, la intención estaba ahí. pero nada más para dejar el marco claro. En teoría, todo documento judicial no nace a la vida jurídica, es decir, no tiene ningún tipo de efecto hasta que no tiene la firma que corresponde para que esté en firme. Pero dicho esto, como se logra conocer el contenido, lo que no nos pueden pedir a los ciudadanos es que no entremos en desasosiego cuando el contenido lleva implícita o expresamente lleva la intención de tirar por la borda todo el esfuerzo de hacer justicia en un caso que es fundamental para la historia nuestra que termine con algún resultado judicial, para bien o para mal, porque es importante que ese caso concluya y esa intención del magistrado Sedalice con su proyecto pareciera, o sea, o va destinado, definitivamente va destinado, es un misil de profundidad, eso se va a llevar todo, ¿verdad? Entonces sería un golpe muy duro para la justicia panameña, para nuestra historia, porque ese quinquenio 2014-2019, yo creo que hay muchos ciudadanos que no han terminado de dimensionar el efecto tan nocivo, tan pernicioso que ha causado en toda la gestión pública panameña y en generaciones que van a quedar dañadas. Ese es el tema del fallo y su circulación. Entiendo que el Colegio de Abogados sí se pronunció, pero se pronunció en el sentido de la filtración. Y también es importante, sí, porque solamente el que yo escuché, puedo estar equivocada, no sé, pero no sé si ustedes han escuchado algo distinto a lo que yo escuché. El pronunciamiento del colegio fue en el sentido de que no se pueden aceptar esas filtraciones, pero es que la filtración ya está. Entonces no nos pueden pedir a los ciudadanos que no debatamos, que no estemos en desasosiego por lo que pudiera ser una puerta a la impunidad. Y la reacción es más que lógica porque de todos los casos abiertos, este pareciera ser uno de los más contundentes y en lo que se puede lograr la acción de la justicia. Así que no tiene ningún sentido volver sobre un tema técnico que ya fue resuelto por la Corte Suprema, que es cosa juzgada constitucional, que ya no tiene nada que debatir al respecto para que con la potestad que tiene un magistrado vuelva a abrir un tema que ya está cerrado. Pero eso cuestiona a la propia Corte Suprema de Justicia. Si un magistrado cuestiona un lesiona fallo, enormemente su propia credibilidad, por supuesto. Así que yo esperaría, yo no creo que va a tener las firmas suficientes, más creo que él puede perder la ponencia y definitivamente eso habría que cortarlo de raíz, porque el mensaje que se manda al mundo y a la sociedad panameña es que la impunidad es una mercancía y eso no se puede seguir haciendo porque nos estamos, mire, hay amenazas enormes, graves, que se celan sobre nuestro sistema en general, el sistema país. Y cuando uno al crimen organizado le manda a decir cosas como esta, no es que usted le va a mandar una carta y le va a decir vengan para Panamá, no, usted manda mensajes con estas acciones. Con acciones como esta usted le dice, mire, aquí sentados en el poder todo negocio es posible. Y cuando usted tiene poder, usted se puede hacer trajes a la medida. Y esos son los peores mensajes que se pueden mandar de cara a pretender salir de listas discriminatorias o de recuperar la economía del país, que no fuera recuperándola con, por supuesto, dinero proveniente del crimen organizado. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. No únicamente el impacto interno, sino la repercusión internacional que esto va a tener. Estoy de acuerdo con usted. La falta de confianza en los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Oiga, licenciada Matilde Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Valioso su aporte, como siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad, la invitación y como siempre el trato, que siempre me encanta estar en este programa, de verdad que sí. Un saludo. Un honor para nosotros. Que tenga usted un buen día. Igualmente. Gracias. Salud. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, en este mar, este océano de noticias a veces poco felices, hoy nos complace muchísimo dar a conocer una gran noticia. Y es que ayer, según informe del Ministerio de Salud, no se reportó ningún fallecimiento producto de la COVID-19. Esto no indica que vamos a aflojar los cinturones, porque como dijo el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, somos los seres humanos que tenemos que encargarnos de erradicar este mal, esta tragedia
de la COVID-19. Los números hasta el día de ayer son los siguientes, de acuerdo, repito, al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 471.537 casos hasta ayer y 7.306 fallecidos. En cuanto a los panameños vacunados, ha sido exitosa la vacunación en Panamá por los resultados que estamos viendo, colijo, que es por eso estamos hablando de que se han vacunado más de 5.700.000 personas, lo cual indica que hay que hacer un reconocimiento al personal, ¿sí?, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, que han logrado convertir en realidad otro escaño más en su ascenso hacia el logro de grandes cosas para la ciudadanía, con una vacunación que ha ofrecido muy buenos resultados. Pero aunque sí me parece importante mencionar que Comenenal ha advertido que en un comunicado la semana pasada o antepasada, que muchas personas que se aplicaron la primera dosis no han ido todavía a aplicarse la segunda, o sea que están con un esquema incompleto de vacunación, lo cual solo les reduce una parte pequeña de la protección que podrían tener. Y el comunicado de ellos era dirigido al gobierno, diciendo que en vez de enfocarse en la campaña de tercera dosis, debería enfocarse en buscar a esas personas que no se han puesto ninguna dosis o que solamente se han puesto la primera, porque eso también representa un riesgo. Me parece muy importante comentar ese comunicado de Comenenal. Don Rubén, la vacunación en Panamá ha sido muy eficiente y creo que ha habido mucha conciencia por parte de las autoridades y también de los ciudadanos. Pero lo que dice Camila es un punto que hay que analizar, ¿no? Debe haber un registro de cuántas personas son las que se han vacunado nada más con la primera dosis y cuántas con la segunda dosis. Hay que buscar una fórmula para garantizar que estos números se mantengan. El hecho de que ayer no hubo ningún fallecido creo que manda una señal evidente del impacto de la vacunación. ¿Usted cómo la ve, don Murgas? Bueno, históricamente, Adame, Panamá ha tenido éxito en todos los procesos de vacunación. A lo largo de décadas de la historia, la poliomielitis la vencimos. Yo conocía a compañeros de mi edad que los golpeó la poliomielitis. Y perdieron la movilidad, para que la gente, los que no saben, gente que perdió la movilidad producto la movilidad de la poliomielitis. Y históricamente la vacunación en Panamá ha tenido éxito, y sobre todo porque sabemos montear, como se dice, o buscar en la selva a los niños para vacunarlos, y Panamá tiene experiencia en eso. Entonces, ahora mismo la tenemos también, somos un ejemplo a nivel mundial. Nos hemos ganado a Estados Unidos, a Inglaterra, a grandes potencias mundiales en materia de salud y en materia de todo, y la vacunación de Panamá ha sido un éxito. Entonces, no perdamos el paso. Y yo mismo doy fe, Guillermo, yo las 2 veces que fui a vacunarme, inclusive me daban sanduchitos, me daban refrescos, y a todo el mundo lo atendían bien. Entonces, eso lo hemos hecho bien, Guillermo. Entonces, pero fíjate, sigámoslo haciendo. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué, señor Murgas y Camila? Eso bueno, eso positivo, se ha visto empañado porque no se han cumplido las promesas que le hicieron a las enfermeras. ¿Qué les parece? Están protestando las enfermeras nuevamente por incumplimientos. No entiendo en qué cabeza cabe esto cuando una de las figuras principales en el logro de la recuperación de la salud de millones de panameños se fundamentó en el trabajo incansable, inagotable de las enfermeras. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo es posible que ocurra esto en pleno, ya a la salida de una pandemia, puedo decir salida porque estamos viendo resultados positivos, que se logre que esto pueda eclipsar lo positivo que ha hecho el gobierno nacional? Camila y Rubén. Camila, ¿no está?
Sí, está Camila. Sí, no, sí, pensé que alguien más iba a opinar primero. Bueno, ese es un problema que el gobierno tiene con diversos sectores. A cada rato vemos, o sea, no solamente dentro del sector salud, a cada rato vemos inconformidad por parte de diversos servidores públicos a quienes se le deben. En el caso de los médicos es un poco más, y médicos y enfermeras es un poco más dramático también porque a veces se les deben turnos extras que ellos tienen que trabajar pasando noches enteras y que no se les pagan o se les pagan meses después. Y trabajo realizado debe ser remunerado. Y si el Estado tiene que contratar más médicos, lo tiene que hacer para cubrir esos turnos. Pero sí hay un tema complicado ahí y de falta de cumplimiento de compromisos cuando estos se dan. Pero sabes qué, yo lo que digo es la inconsistencia en las acciones de gobierno. Le niegan algo que fue un compromiso adquirido con las enfermeras, mientras, por ejemplo, se ha asignado 6.2 millones de dólares para Bocas del Toro, para la ley de descentralización. No se ha explicado realmente cuál es el objetivo de esos 2.6 millones de dólares, 2.6 millones de dólares, porque además no han rendido cuenta. El tema de la descentralización es complicado. Yo creo no, en pero la te quiero decir que hay dinero. Me no, parece que era muy importante que se diera, pero hay que hacer una medición de si verdaderamente la descentralización ha llegado a donde tenía que llegar o si fue desviada, los fondos que fueron destinados a los municipios, a las juntas comunales, etcétera. Porque algunos han recibido cientos de miles de dólares, incluso millones de dólares, que hay que ver si los residentes de esas comunidades, particularmente las más apartadas, han sentido algún centavo de esos correr por sus comunidades. No, pero yo me refiero no a eso, Camila. Yo me refiero a que hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para cumplir. Bueno, así mismo. Adquiridos con las enfermeras, a eso me refiero. No, pero no es solamente con los servidores públicos. Ocurre también, aquí en este programa, el presidente de la Cámara de Comercio denunció que en una reencuesta interna realizada a la Cámara de Comercio, el 80% de las empresas afiliadas a la Cámara que tenían contratos con el Estado tenían pagos vencidos a 120 días incluso, 120 días, y eso aguanta la recuperación económica, porque las empresas no pueden seguir las obras o no pueden pagar sus planillas u ofrecer más servicios si el Estado les debe cuentas a 120 días. Eso claro que es un impedimento para la reactivación económica y el Estado lo tiene que pagar si se ofrecen, si las empresas están brindando el servicio o brindando los productos o por lo que sea que sean esos contratos, el Estado adquiere un compromiso y lo debe cumplir. Pero mira y que en especial después de que ellos tanto se quejaron que las administraciones anteriores le dejaron vigencias vencidas por más de $1.000 millones, ellos tampoco están pagando. Pero mira que parte del problema es que no se puede mejorar la condición de los panameños dentro de una recuperación seria, sólida, si no se cumplen los compromisos de pago a la empresa privada, hombre. Si la que genera empleo es la empresa privada, no es el gobierno. Entonces, se han confundido los roles, lamentablemente, y tiene que verse con mayor seriedad el cumplimiento de los compromisos, sobre todo las empresas que han hecho honor a la palabra empeñada a través de contratos con el Estado. Hay que pagarles lo que han finalizado las obras. Lo que no se y eso debe también hacer. genera corrupción. Recordemos, el caso Claro. Uruguay era justo eso, era para soltar pagos, para agilizar pagos. O sea que cuando el Estado aguanta esos dineros, también se presta para que las personas pidan favores para que les paguen. Y eso no está bien. El Estado tiene que ser eficiente en su estructura de pago y en el manejo de su presupuesto. Porque o sea, en Panamá el dinero está. Si se puede estar dándole más de $100 millones a la Asamblea es porque hay dinero. Sí. El problema es que están mal distribuidos. Pero fíjate que en el caso de Bocas del Toro se señala por parte de los propios bocatoreños que se destinan estos fondos, pero no se ven las obras y no se rinden cuenta. ¿Por qué? Porque hay escasez de agua, no hay agua potable suficiente, hay fallos en el sistema de la prestación del servicio eléctrico, tienen problemas viales, o sea, en las carreteras, en las calles, hay un número importante o plural de vicisitudes que están pasando los bocatoreños, particularmente en Changuinola, por lo que estoy viendo los reportes, y el problema es que se han
dado los fondos, los dineros, pero no se ha rendido cuentas de dónde están las obras no se ven, según dicen los bocatoreños, y como es una provincia que está en el Atlántico y que está tan alejada del conocimiento público, la vista de nosotros, es una provincia olvidada en muchas ocasiones, donde hay una cuota de poder político que hace muy bien y hace gala de que sabe cómo manejar esos dineros para beneficio político y no de la ciudadanía. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.